adicciones, abusos, miedos, soledad, violencia. No vivas preso. Rompiendo barreras. Aquí inicia el espacio para romper el silencio en factores de riesgo. Quédate con nosotros y conoce a los especialistas e instituciones que nos ayudarán a vivir Rompiendo barreras. Comenzamos. Muchísimas gracias y pues para romper barreras el día de hoy tenemos para mí una invitada así de súper lujo porque pues para mí ha sido una maestra. Yo aprendí a ser entrevistado de alguna manera con ella y es una persona con la que he estado trabajando desde hace tiempo en entrevistas, en programas, en una serie de cosas. Es una mujer que se ha ganado mucho mi cariño y ha sido correspondido por ella. Hoy la considero mi amiga. Y pues hoy vamos a hablar pues, de un tema, la verdad, así muy padre. Elvia Gómez Hernández, licenciada en Periodismo y Comunicación, máster en Programación Neurolingüística. No voy a decir todo el pergamino, pero lo más importante, aplicadora mental. Y hoy me parece, Elvia, y tú nos ayudarás con eso, más en el ámbito del trabajo transgeneracional. Y de hecho ese es el tema que hoy nos trae el día de hoy, ¿verdad? ¿Cómo estás? Pues yo contenta de estar aquí, amigo, y me parece que la sincronía es perfecta. ¿Quién nos hubiera dicho? Pues fácil, yo creo que tiene que nos conocemos 12 años. Como que 12 hoy años. Tú me ibas a entrevistar, o sea, qué padre. Ajá, sí, ahora estamos como del otro lado y pues a ver qué tal lo hago, sobre todo porque pues les digo que tengo aquí a mi teacher y bueno, dentro de esta temática, fíjate que antes de empezar con la parte que es ancestros y destino, quisiera que nos hablaras un poco qué hace una aplicadora mental, Elvia. Fíjate que, bueno, en aplicación mental es una metodología aquí que creó Juan del Río Huidobro y Coco del Río, que trata de, la aplicación mental es como tu pensamiento crea tu realidad. Tu pensamiento crea tu realidad. Y entonces cuando empiezas a hacerte consciente de tu pensamiento, cambia tu realidad. Pero eso unido, van a decir, ¿y eso qué tiene que ver con ancestros? En el tema de constelaciones familiares y ancestros, también tiene que ver cómo se une todo esto a que el tema que no has resuelto en tu ancestralidad también puede influir tu pensamiento. Ok, y quiero entender entonces que esta parte de aplicación que nos estás comentando tiene que ver mucho con la parte transgeneracional, o sea... Híjole, la aplicación mental es una de las partes, o sea, es como una metodología que se utiliza sobre todo para transformar hábitos de pensamiento. Pero si me preguntas, el tema transgeneracional en una experiencia no solamente como profesionista o como lo que me ha ayudado a comprender más la vida, es el tema de la ancestralidad y el tema del transgeneracional y las constelaciones familiares, lo que ayuda no solamente es a comprender tu pensamiento, sino ese pensamiento cómo está ligado a tus emociones, cómo genera una realidad, pero que está ligado a lealtades invisibles. ¿Por qué son invisibles? Porque no te das cuenta que tú puedes ser, que estás repitiendo algo que en tu linaje no se resolvió. Okay. Y entonces, para mí la aplicación mental es una técnica que se une al tema ancestral y transgeneracional, pero creo que el transgeneracional todavía es más amplio porque te ayuda a comprender tu presente observando tu pasado para poderlo liberar, para poder honrar a tus ancestros y a partir que haces eso puedes caminar hacia tu futuro eligiendo diferente. Ok, entonces hay una parte, porque el tema se llama... tiene que ver con tu destino a través de esto, ¿no? Y al escuchar la palabra hoy transgeneracional, quiero entender que tiene que ver con esta parte más allá de tu generación, que es generaciones, quiero entender hacia atrás, ¿no? Lo que han venido dejando. Entonces, ¿por qué entonces utilizar esta palabra si estás como programado a una situación de destino por esto? Mira, ¿te acuerdas que hay una frase, y tú que eres un expertazo, que también la verdad lo reconozco, eres uno de los mejores terapeutas, Gracias. Y aparte uno de mis mejores amigos en la terapia, y hay una frase que decía Freud, si no me equivoco, que decía que infancia es destino. Así es. Y
a lo largo de cómo ha evolucionado la terapia, pues se descubrió que no. O sea, si trabajas tus temas, eso podría haber definido tu manera en cómo resuelves las cosas, pero no es tu destino, porque puedes elegir diferente. Esto puesto en una cuestión de ancestralidad y transgeneracional, muchos piensan que yo soy el resultado de mis circunstancias y lo que mi padre o mi madre no me dio, ¿ok? Y hay dos maneras de vivenciarlo. O voy a vivir eternamente en reclamo con mi padre y con mi madre por lo que no me dio, que es lo que realmente todos hacemos, o sea, cuando no lo hacemos consciente, o entiendo que eso que no me dieron tiene que ver con una historia que también tiene que ver con sus ancestros, con sus padres y luego los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, hasta llegar a los chosnos, y que vamos repitiendo esa historia hasta no hacerla consciente. Claro. Entonces, si me dicen, es que es tu destino, en el transgeneracional, por eso se llama transgeneracional, es decir, más allá de tu generación, puedes resolverlo porque al mirar la historia que está oculta, yo puedo elegir diferente. Eso le llamamos, sobre todo en constelaciones familiares, que somos las ovejas negras. La oveja negra que es que al darse cuenta que eso se está haciendo consciente y es como una, le llamamos el impulso, la pulsión, la energía de pulsión que sale para ser revelada. Al yo darme cuenta de eso, puedo cambiar mi destino. Y por ahí dicen que el destino tiene la costumbre de cambiar cuando es mirado. Y es cuando recuperas tu poder de, entonces, soy o no mi historia. Sí eres parte de tu historia, pero al hacerlo consciente, yo puedo hacerlo diferente. O sea, recupero mi propio poder. Me encanta este ejemplo que pones de Infancia y Destino porque es el grado de evolución que ha tenido todo, en todas las áreas. O sea, finalmente cada uno de los aspectos se teorizó de una manera y se creyó, determinó, como desde un aspecto determinista, que así debía de ser. Alport decía que el temperamento no se puede modificar, el temperamento hablando de la parte emocional específicamente. Sí el carácter, que es eso que vamos nosotros regrabando. Y entonces dices, bueno, pues sí puedo tener aprendizajes, pero esto se va a quedar así. Y mucha gente se sigue quedando con esa idea, pero en mi caso yo no lo considero de esa manera. Finalmente, tú puedes moldear la parte emocional y puedes hacer modificaciones para tus encuentros con el miedo, tus encuentros con el enojo. Y eso hay una modificación. Entonces tampoco es destino. Y mencionaste algo, hablaste de las lealtades invisibles. Específicamente eso, ¿a qué se refiere y qué tiene que ver con esto entonces? Mira, las lealtades invisibles es lo que está en mi consciente, porque también, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero para que ustedes estuvieran el día de hoy aquí escuchando y haciendo conciencia de esto, que no es casualidad, todo es una sincronía perfecta, para que tú el día de hoy estuvieras aquí, mínimo tuvieron que haber pasado 300 ancestros antes de ti, mínimo. Nada más. Nada más, mínimo, tanto del linaje de tu padre como de tu madre, para estar aquí el día de hoy, ¿ok? Entonces, esto lo que te ayuda es darte cuenta que de manera inconsciente, al no inclusive conocer mi historia, porque es una de las frases transgeneracionales que ocupamos, que quien no conoce su historia está destinado a repetirla. Y ojo, no es para que voltee al pasado y entonces me lamente de mi historia y la repita, pero está comprobado que hasta a nivel colectivo, a nivel cultural, el no acordarnos de que, por ejemplo, en los pueblos que tenemos una historia ancestral, al no hacerme consciente qué pasó en mi linaje, eso de manera repetitiva, por eso se llama degeneración, o sea, no es por generación, sino degenerativo, porque si no lo hacemos consciente, va a haber un miembro del sistema que entonces deje de repetir la historia. Eso es una lealtad invisible. Por ejemplo, hay ejemplos de lo que quieras. Te voy a poner uno de los más locos que he visto tanto en los talleres y en las constelaciones y demás. Una alumna que se dedicaba a dar terapia, pero decía que su tema de cobrar era como un tema que le costaba mucho trabajo. Cuando indagamos en los ancestros, hay diferentes técnicas, constelaciones, regresiones, o sea, hay diferentes representativos con muñequitos, bueno, lo que quieras, ¿no? Hay muchas técnicas para poder indagar en tu historia. Entre una de ellas ocupamos algo que se llama el árbol transgeneracional y nos dimos cuenta que en su historia, cuando vamos indagando, sus ancestros, y fíjate, eso venía desde los chosnos, o sea, échale casi 5 generaciones atrás, habían sido agiotistas.
Ok. Los agiotistas, para los que también nos llegan a ver fuera del país, son los que cobran interés sobre interés, y antes se usaba mucho porque era el que prestaba el dinero y bueno, pues era una deuda impagable. Eterna, ¿Ok? ¿no? Pero como en sus ancestros se queda esa impronta, ella de manera inconsciente deja de cobrar porque su tema de vincularse a esa historia es: yo no puedo cobrar porque mis ancestros ya cobraron de más. Entonces, cuando se da cuenta y lo que aprendes es, a ver, esa fue la historia de mis ancestros, yo no le quito el juicio, porque también hay juicios, o sea, no deberían haberlo hecho, o lo rechazo, entre más rechazo va a persistir. Y se hace consciente y dice, a ver, esa fue la historia de mis ancestros, esta vez yo puedo escribir una nueva, y curiosamente hace las paces con eso, ¿y qué crees? Que empieza a cobrar sin culpa, porque el tema era que le daba una culpa, ni siquiera era pena, le daba una culpa poder cobrar, porque de manera inconsciente era, no, pues ya, o sea, yo la estoy pagando por ellos. Y así, los ejemplos que quieras que te platique también tienen que ver, por ejemplo, el tema de destino y ancestralidad, o ancestros y destino. Es que hay memorias que durante el vientre, en el momento en que estuviste en vientre de tu madre, cuando naciste, que es uno de los puntos más importantes de nuestra existencia, o los primeros 9 meses de vida, son memorias de útero. Y que tú no tienes idea que estuvieron ahí. Y eso sí puede influir en cómo caminas en la vida. Y hasta que no lo hagas consciente, puedes liberarte de manera, bueno, tú lo ves en la terapia, que liberas la emoción, liberas el pensamiento, liberas la manera de percibir la historia, y aquí sí entonces decimos que el destino no es que sea algo que alguien más escribió por mí, sino al yo pararme en responsabilidad y dejar de ser la víctima de las circunstancias, puedo tomar mi propio poder, porque integro en mí a mi padre y a mi madre, que es una energía independientemente de la historia. Ok. Pues aquí es donde Rompiendo Barreras se está poniendo bueno, porque vamos a empezarnos a adentrar más, estamos profundizando más en esta parte. Mientras, Elvia, mientras me ibas platicando, yo iba armando como un rompecabezas dentro de mí en lo que yo hago, ¿no? Tú ahorita cierras con esa parte y lo voy armando, y me doy cuenta, como decía Campbell, que la maravilla de los rituales es como todo permanece sagradamente inmutable, ¿no? O sea, es lo mismo en distintas, nada más que con otros términos, de otras formas, pero finalmente, queridos amigos, lo que hacemos quienes vamos hacia la sanación, terminamos haciendo lo mismo con una serie de cosas, ¿no? Esta parte, volviste a repetir infancia y destino, y aquí tiene que ver con los padres, tiene que ver, no solamente es específicamente en algo, sino todo lo que tiene que ver con lo que sucede en la infancia. Y finalmente, los padres son ese vehículo en muchos sentidos. Y nosotros tenemos, además de ser un vehículo con ellos, es un vínculo muy fuerte que hacemos con ellos. ¿Cómo determina el vínculo paterno, el vínculo materno, el destino de una persona, o cómo influye en su vida para que sucedan este tipo de cosas? Bueno, yo creo que es la base de todas las terapias. O sea, cuando comprendes que en esta experiencia llamada vida, vienes a trabajar a tu padre y a tu madre, y es un acto de todos los días, dejas de pelearte con esto. Claro. ¿Okay? Entonces, si me preguntas cuánto define, yo te diría que el 100%. La diferencia es que muchos lo agarramos como es que porque mi padre no me dio, o es porque mi madre no me dio. Hay una perspectiva como del niño por siempre, o la niña por siempre, que está en reclamo. Porque desde esta perspectiva, cuando yo me coloco como la víctima de las circunstancias, es seguir repitiendo el mismo reclamo a papá y a mamá desde mi niña o niño no sanado. Y cuando me doy cuenta de eso, ahí ya no me gusta, porque tengo que crecer. Claro. Y entonces, si me preguntas, yo creo que lo define al 100%, porque nosotros va a haber un tema de mi padre y mi madre en mí. Y esto va más allá de la historia. Aquí quiero hacer un paréntesis, porque muchos me dicen, a ver, ¿cómo es esto de integrarlo? O sea, yo no puedo perdonar a mi padre, o yo no puedo perdonar a mi madre si mi padre fue un abandonador o mi madre no estuvo presente, porque el reclamo siempre desde esto no sanado va a ser lo debieron hacer diferente. Y yo siempre les digo,
desde este punto de vista, sí o no, somos los más exigentes y los que tenemos todas las respuestas y según nosotros lo hubiéramos hecho distinto. Pero ¿qué crees? Que la vida es sabia y nos coloca similarmente en casi en las mismas situaciones para darte cuenta que cada quien va a hacer lo que mejor puede y ni siquiera para lo que le alcanza, porque eso creo que es un tema mucho del ego, sino con los recursos que posees. Y cuando comprendes eso, puedes quitarle el juicio y puedes hacer las paces con esa energía. Y entonces, imagínate qué tan fuerte es esto, que te puede influir en tu tema de lana, de dinero, de negocios, de éxito, la abundancia, las relaciones, porque mientras tú te estés peleando con eso que habita en ti, que es papá, mamá, que le llaman masculino, femenino, que el yin y el yang, y ahorita está muy todo esto en el sagrado femenino y masculino, es como la lucha que yo sostengo con papá y mamá es la misma que sostengo conmigo, porque no los he integrado. Y cuando lo comprendo, entonces puedo ser el responsable, el adulto que hoy puede ver su historia y que puede empezar a elegir distinto honrando a papá y a mamá. No se trata de justificar lo injustificable, porque sabemos que tú lo has visto en la terapia, hay historias inenarrables. Claro. Pero cuando comprendes que finalmente ellos también repitieron un esquema y un sistema y hicieron lo que pudieron con lo que tenían, pero la diferencia es que tú, que eres el más crítico, el que según tiene todas las respuestas, el tema es colocarte en coherencia. Ahí está la clave. Claro, y entonces ahí es cuando nosotros nos convertimos en ese espejo, porque tenemos que hacer primero esa conciencia. O sea, tenemos que tener nuestros aspectos muy bien trabajados, muy bien definidos. Y eso nos lleva a poder ayudar de esa manera. Entonces, esta manera de manejarlo, esta forma en la que vamos llevando y acompañando, pues primero tiene que llevar justamente a ese proceso de conciencia. O sea, esta manera en la que tú lo haces es fascinante, a mí me gusta mucho cómo lo manejas y en este aspecto lo que estoy entendiendo es cómo vas llevando a la persona para que pueda poderse ver en el asunto. Y entonces, esta frase que me gusta mucho de que aquello que no aprendes o no has resuelto, pues estás condenado a repetirlo, tiene que ver justamente con eso, porque finalmente los padres, además de ser quien nos traen, son esos maestros que nos van a enseñar una serie de lecciones de vida, ¿no? O sea, hay un contrato con ellos, de almas, y entonces ese contrato te lleva a que puedas tú cursar esas materias con ellos. Y finalmente, en mi tratamiento, por ejemplo, la tercera parte del tratamiento, yo la llamo graduación de luz. Y esa graduación de luz es precisamente con los padres o con los aprendizajes de vida que estás teniendo, cómo vas a o tienes que poder pasar esas materias para no tenerlas que recursar, ¿no? Y cuando esto sucede, entonces hay una responsabilidad en el ser adulto. En el trabajo ha habido en estos últimos años unas satisfacciones increíbles de personas, muchachos, adultos que están viviendo en sus casas y que no sabían por qué seguían atorados los padres con ellos y ellos con los padres. Cuando se da esta luz de conciencia, Elvia, como le acabas de narrar, entonces las personas empiezan a avanzar en su economía, en su aprendizaje, en el colegio y resuelven la relación con los papás. Entonces, pues bueno, la verdad es que me parece fascinante. Y dentro de lo que he ido oyendo hay una pregunta que no quiero que se me vaya, que es, tú hablas mucho de memorias de útero, ¿no? No sé si sigamos de bajada en el mismo tema, y ahorita ya me estoy yendo por otro lado, pero es algo que tú manejas mucho. ¿A qué te refieres? Mira, y quiero hablar más, por ejemplo, lo de los ancestros y demás, y unirlo, porque es que te das cuenta que todo está unido. O sea, no puedes hablar de padre y madre sin ancestros, pero tampoco sin memorias de útero y demás. Por ejemplo, ahora, y tú lo ves en consulta, que eres uno de los expertos en el tema de ansiedad, para el tema transgeneracional, y ya claro, es una explicación transgeneracional, el tema de ansiedad o depresión está vinculado a memorias en útero o temas de cuestiones, por ejemplo, la depresión le llamamos vínculos de muerte no resueltos o duelos no resueltos, ¿ok? Entonces, uno de los síntomas, por ejemplo, de la depresión, que es estar en cama, hacerte bolita y literalmente si observas cómo el cuerpo toma la forma,
la cama representa reproducir el útero de mamá. Útero, ¿Ok? ok. Entonces ahí vamos y buscamos temas de depresión porque a lo mejor, y bueno, a mí me pasó, no es que tu mamá te dijera, oye, en mi embarazo me pasó esto. Y más que en ese entonces, bueno, las mamás no se hablaba de eso, tenían que demostrar que eran las guerreras incansables, como la canción de Denise de Calaf, de a ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio, a ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio. Entonces, pues imagínate la impronta de la mujer que no podía decir, ¿sabes qué? En tu embarazo yo casi pierdo la vida, me pasa esto. Entonces, como son improntas que quedan, porque están muy inconscientes, aunque no te las digan, nosotros le llamamos pulsión. Okay. Lo sigues repitiendo porque se guarda como esa memoria, ya sea de miedo, de abandono, de humillación, de frustración, de traición que viviste en el vientre de mamá. Y hasta los 7 años de vida. ¿Traición, dijiste? Sí, porque son las 5 heridas. O sea, abandono, rechazo, humillación, traición, injusticia. Son como los temas que siempre vamos a estar como trabajando todos. Hay a quienes se les junta más una u otra, pero es como un tema. ¿Por qué? Porque pues en la vivencia humana, pues vivimos ciertas situaciones que vamos resolviendo, ¿ok? Entonces, dependiendo en cómo mamá estaba en ese momento, yo vivencié o aprendía que la vida es así. Entonces, esa memoria se queda hasta que yo no me hago cargo y puedo transformarla. Ahí te va un ejemplo que siempre ocupo. Imagínate una chava a los 21 años, le da como artritis. La artritis se supone, y con todo respeto, me voy a apurar, con todo respeto, pues se supone que es una enfermedad para gente grande. Bueno, cuando buscan en su memoria de útero se dan cuenta que la mamá era azafata. Cuando se da cuenta que está embarazada, lo que hace es que guarda el embarazo, oculta el embarazo para que no se le viera, porque era azafata, no puede estar viajando. Bueno, entonces la niña lo que guarda la impronta es mi mamá no me rechaza, no me reconoce. Y cuando va y ve la historia y le dice a la mamá, no es que no te reconociera, es que te tuve que ocultar, y al ocultarte, ¿qué pasa en los huesos? ¿Ok? Y entonces ese síntoma era por una memoria que no resolvió y que estaba enojada con mamá porque no me reconociste, y cuando escucha que la mamá le dice, espérate, fue mi manera de protegerte, ella empieza un proceso de sanación de una memoria inconsciente. Entonces, así y muchas historias descubres para sanar esa memoria y dejar de ser, literalmente en ese momento la chava, la bebé que se sentía rechazada y no mirada. Bien. Nos queda nada más la parte de la sanación a través del vínculo paterno y el vínculo materno. O sea, hemos visto cómo todo esto se está desarrollando y cómo se genera la problemática, pero lo más interesante es cómo solucionarlo. Y esto, amigos, ustedes lo pueden obtener a través de contactar a Elvia. Ella tiene talleres, diplomados, hace mucho trabajo en esta parte. Y Elvia, te la voy a devolver. ¿Con qué te despides? Pues sabes que yo me voy a despedir porque creo que cuando te haces las preguntas correctas llegan las respuestas. Entonces, hay una máxima que utilizamos en el tema transgeneracional. ¿Qué te dio papá y mamá al no darte eso que tú pensabas que necesitabas? Con eso vas a empezar a obtener respuestas y también a unir en ti a mí qué me corresponde. Yo concluiría, y hay una frase que ocupo mucho, de somos hojas de un mismo árbol. Cuando comprendo que no soy solamente desde esta mirada de solito contra el mundo, sino hay también un linaje, cuando yo lo sano, un linaje disponible que a través de su historia me trajo enseñanza, y le quito esta polaridad de es bueno o malo, simplemente es parte de tu linaje y acepto que esa es mi base y mis raíces. Creo que agarras fuerza para poder caminar y entonces sí, construir tu propio destino. Me despido con eso. Gracias, mi querido José Alberto. Y pues yo les dejo esta pregunta y me parece que somos una gran experiencia y se trata de ser la más hermosa y la más maravillosa. Gracias. Qué lindo, muchas gracias. Y bien, amigos, pues esto es Rompiendo Barreras, una producción de RTQ Radio y Televisión Querétaro, Club de Leones Internacional. Recuerden que ustedes pueden tenernos con ustedes de una manera gratuita. ¿Qué tienen que hacer? Juntar 20 personas,
llevarnos a sus empresas, llevarnos a su casa o a una reunión familiar si ustedes tienen un tema que podamos llevar. Esa es parte del servicio de comunidad que hacemos como especialistas y lo que le queremos entregar a nuestro auditorio. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Todos estamos expuestos a factores de riesgo en adicciones, violencia y delitos. Rompiendo barreras. Aquí aprendemos de los especialistas y alternativas para una vida libre de barreras. Te esperamos el próximo programa. Rompiendo barreras.